Nos encontramos en la entrada del castillo de la Baronía de Chulilla y en el recorrido que vamos a realizar pues, va a ser también un recorrido no solamente por la historia del castillo, sino que como el castillo es un monumento señero de la localidad, realmente como núcleo original es la historia de la propia villa de Chulilla. De hecho, en el cerro superior del sitio donde nos encontramos es donde hubo la primera población, en la época de la Edad del Bronce, de los habitantes de este territorio. El lugar escogido, evidentemente, es magnífico. Es un lugar estratégico, fácilmente defendible, al lado de una vía de agua tan importante como es el río Turia. Tras la época romana y toda la caída del Imperio Romano es cuando realmente el castillo como tal se va a dar a conocer en todo el entorno y en el antiguo reino de Valansilla. Este castillo islámico no podríamos observarlo directamente o de forma un poco complicada en la actualidad porque casi todos los restos arquitectónicos son posteriores, de época cristiana y de época moderna. A partir del momento de la conquista, es decir, el castillo que pertenecería dentro del reino de Valansilla al rey Abu Zaid, por diferentes pactos y tratados con Jaime I, se va a producir una sustitución de la propiedad y Jaime I en el repartiment va a distribuirlo, en un primer momento a Pere Escrivá, que será luego señor de Játiva, pero con posterioridad al obispo Andrés Albalate, con el que tenía ciertos problemas de orden económico. El castillo de Chulilla entra dentro de la órbita del obispado y del cabildo de Valencia, luego del arzobispado de Valencia, y en 1340 se producirá la expulsión de los musulmanes que todavía estaban aquí, los antiguos habitantes del lugar. A partir de ese momento el castillo tiene un momento de fortaleza militar, después de que pasada la guerra de los dos Pedros y ese carácter militar, adquiere un carácter más de tipo residencial o jurisdiccional por parte del arzobispo varón de Valencia. El castillo de Chulilla tiene una tipología de carácter montano, por lo tanto significa que no nos encontramos con un foso, pero sí con diferentes como estratos de construcción. El más antiguo es el cerro, la parte superior, en el que estaría el poblado de la Edad del Bronce, el poblado ibérico, y luego lo que sería la alquería islámica, y nos contaría con dos aljibes que son visitables en la actualidad. Uno prerromano, que está excavado en roca y que tiene una profundidad aceptable, y otro que formaría parte de la torre propia de la alquería islámica. En la parte inferior y tras el pretil de defensa, de acceso al castillo, nos encontramos con tres zonas muy bien delimitadas. Una, la primera puerta, que está con la torre barbacana, con su rastrillo, poterna, etc. Y luego, después de esa, que está contigua a una especie de habitaciones auxiliares de cuerpo de guardia, nos encontraríamos una torre y también una zona intermedia, ¿no? Podrían ser cocinas, otras dependencias auxiliares. A partir de ahí llegaríamos a la tercera fase de la construcción, la tercera zona que podríamos denominar de la gobernación, la zona más residencial y más importante. En ella tendría lugar, existiría un espacio que sería un edificio bastante monumental que ha desaparecido a raíz de las guerras carlistas, pero que sin embargo en los grabados que aparecen por un espía de Napoleón que vino por estas zonas, estamos pensando en los grabados de Laborde de 1812 aproximadamente, aparece un edificio de características muy grandes, es decir, que posteriormente fue demolido. También en esa zona tenemos un espacio que está en la actualidad abierto, pero antes no estaba así, que estaba abovedado y que probablemente actuaría como una especie de recinto carcelario. De gran interés, aunque han desaparecido en la actualidad, era que existían una especie de grafitis que los prisioneros pues, habrían ido dibujando con el tiempo, es decir, de gran interés, es decir, barcos, corazones de Jesús, es decir, incluso habría inscripciones y tal, todo eso ha desaparecido en la actualidad. El castillo de Chulilla va a pasar un poco las fronteras
de Valencia y sobre todo las de España a raíz de unos hechos que suceden en la Primera Guerra Carlista, concretamente en 1839. El castillo de Chulilla, denominado el Fuerte de los Ángeles, es atacado por las fuerzas gubernamentales de la Brigada de la Ribera el 2 de agosto de 1839, con el objetivo de acabar con toda la base de las cuadrillas carlistas que residían en esta zona y en la comarca. Va a ser un desastre absoluto para el ejército gubernamental, que va a ser derrotado en la zona del Mas, cerca del Banacloch actual. Precisamente por la categoría de la derrota del ejército gubernamental y la victoria carlista, va a ser que en los periódicos de Madrid, incluso de Londres, se refiriese al castillo de Chulilla. Posteriormente, como se considera por parte del gobierno un insulto a lo que le ha pasado a sus tropas, va a enviarse al general Azpiroz con el objetivo de tomar por todas el Fuerte de los Ángeles, algo que ocurrirá en la noche del 24 de diciembre del mismo año. A partir de ese momento, el ejército gubernamental va un poco a reconstruir el castillo para utilizarlo como base de cara a las tropas carlistas que estaban en la zona de Alpuente, y ya definitivamente con la Tercera Guerra Carlista el castillo de Chulilla va a quedar abandonado y en unas condiciones de ruina. En el año 1981 se inicia un proyecto para restaurarlo o al menos recuperar un aspecto que pudiera hacerlo inteligible de cara a los visitantes, y precisamente es en esas fechas cuando es declarado monumento histórico. Ese carácter longitudinal que tiene el castillo a lo largo de toda la falda del Cerro Superior es lo que facilita de que desde cualquier punto de vista se ve un paisaje fantástico, y además un paisaje distinto, es decir, la parte, por ejemplo, de la esquinera sur ve los valles generados por el río Turia, puede observar la Sierra de Chiva, los montes de la zona de Chera por detrás, y conforme vayamos rodando hacia la parte más central del castillo, veremos la Muela, cómo se distribuye todo el urbanismo medieval de Chulilla, en ese aspecto que tiene de cascada de casas, ¿no? Porque realmente van cayendo en diferentes estratos hacia el río, y yendo hacia el norte pues podremos perfectamente ver los dos pueblos que formaban parte de la baronía de Chulilla, el más próximo Losa del Obispo y hacia el fondo Villar del Arzobispo. Sobre todo, insisto en ello, porque veremos los cinglos, la zona como el río Turia se encaja y ha ido de alguna forma dibujando todo lo que sería la caliza y todo lo que hay en esas partidas de esa zona de la Pedriza y la Punta. En definitiva, no puedo dejar de insistiros en que si visitáis Chulilla no puede dejarse el castillo de lado, sino al contrario, ser la primera visita.